Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios siempre por este privilegio que nos concede el Señor de llegar hasta ahí donde nos estás viendo, por ese medio de comunicación que Dios ha permitido, para que oigas de Jesucristo, para que oigas de su palabra, para que escuches el llamado que Dios te está haciendo. Querido amigo y amiga, y queridos hermanos y hermanas, Dios me les bendiga. Los que ya están en el camino del Señor, sigamos adelante. Gloria al Señor, que este camino es para terminarlo hasta que lleguemos a la meta. Y los que todavía no están en Cristo, bueno, entre en este camino que solamente es el único camino que nos lleva a la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Gloria al Señor. Jesús es el único camino. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, oiga, no hay vida eterna. Solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso Dios quiere que tú escuches, aleluya, de su palabra, su mensaje que Él está enviando para que todo aquel que crea al mensaje del Evangelio, gloria al Señor, obtenga la promesa de Dios, que es la vida eterna. Eso es lo que Cristo ha prometido a los que creemos en Él. Nos ha prometido la vida eterna. Gloria al Señor. Así que, queridos amigos, póngase cómodo ahí donde está. Y eso sí, le ruego mucho su atención. Como siempre, les pido que, si gusta usted anotar las citas bíblicas que vamos a estar dando. En este día no son muchas, me voy a basar casi en un solo capítulo, que es el capítulo 7, y si acaso voy a estar dando unas 2 y 3 citas, aparte de lo que es el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Gloria al Señor. Enviamos un saludo a nuestro hermano Jiménez, que siempre nos ve allá por el área de Orange County, por allá. Gloria al Señor, Dios lo bendiga, hermano Jiménez, siga adelante, Cristo le ama. Y a todos los amigos y amigas que nos ven siempre por este tu canal, Maná del Cielo. Gloria al Señor. Hace unos días estuve en México, allá específicamente en la ciudad de Colima, y estuve también en el estado de Jalisco, Zapotitlán, Jalisco. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque el Evangelio está llegando a nuestro país, a México y claro, a todo el mundo. Pero ustedes saben, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que en nuestro país, México, casi no había cristianos, no había evangélicos. La mayoría de gente carecía del conocimiento de la palabra del Señor, pero gracias a Dios que Dios está cumpliendo su promesa, porque el Señor viene pronto y el Señor dijo que sería predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Gloria al Señor. El Señor lo dijo y se está cumpliendo lo que el Señor habló, profetizó, de que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Aleluya. ¿Por qué en todo el mundo? Porque Dios quiere que toda persona escuche la buena noticia. Eso es el Evangelio, la buena noticia, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie perezca sin salvación, sino que la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. ¿Y cómo vamos a proceder al arrepentimiento? Hasta que no escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es de la única manera que vamos a proceder a arrepentirnos, cuando nos demos cuenta a través de la palabra del Señor, a través del mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que hemos, aleluya, ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios. El Evangelio nos trae el mensaje del Señor de qué debemos hacer. Cuando no tenemos la palabra del Señor, pues vivimos practicando el pecado y no hay nada que nos redarguya. Pero cuando ya escuchamos la palabra del Señor, dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar,
para redarguir. La misma palabra del Señor, cuando la escuchamos, ella misma nos redarguye, nos hace, aleluya, sentir que hemos ofendido a Dios, nos da, aleluya, ese sentir de que necesitamos volvernos a Dios, de que hemos vivido sin Dios, sin esperanza en el mundo, y cuando vivimos sin Dios, sin conocimiento de Dios en el mundo, continuamente estamos ofendiendo a Dios, practicando el pecado. Amén. Y gracias a Dios por su palabra que nos redarguye cuando la escuchamos con atención. Amén. Hay en uno de los capítulos, que es el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue donde por primera vez los judíos, aleluya, oyeron el evangelio en labios del apóstol Pedro, cuando este hombre ya había sido lleno del Espíritu Santo, y el apóstol les predica el evangelio, les dice que para ellos es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que el Señor llamare, y porque ellos fueron compungidos, se compungieron al oír el mensaje del evangelio, y le preguntaron ellos mismos, después de que fueron redarguidos por la palabra, fueron compungidos de corazón, ellos mismos le hicieron una pregunta al apóstol Pedro y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí el apóstol Pedro le dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor y serán borrados vuestros pecados. Pero ellos mismos preguntaron cuando fueron compungidos después de la predicación de la palabra de Dios, después de la predicación del evangelio, fueron compungidos y ellos mismos. Qué lindo es cuando una persona presta atención a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo, y de repente la misma palabra lo redarguye y lo hace que él mismo pregunte: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y es cuando se le da la respuesta y se le dice: mire, arrepiéntate, pídele perdón a Dios y acepta a Jesucristo en tu corazón. Amén. Bueno, el tema de este día es: Jesucristo salva. Gloria al Señor, porque Él sigue salvando. Gracias a Dios que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue salvando. Hoy en este día el Señor está salvando a todo aquel, aleluya, que se arrepiente de corazón. Jesucristo salva. Jesucristo también sigue sanando, bendito sea su nombre, aleluya, y sigue libertando. Cristo salva, oiga qué lindo, Cristo sana, gloria a Dios, y Cristo liberta. Lo que el hombre necesita, alabado sea Dios, lo primordial, aleluya, que el hombre necesita, lo más urgente para el hombre es la salvación de su alma. Gloria al Señor. Es lo más importante que debería de ser para nosotros. Para Dios es la prioridad. Gloria al Señor. Fíjese que para salvar a la humanidad, el Señor no escatimó, dice la palabra. Gloria al Señor. El Señor no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra del Señor. El Señor, por tal de salvar la humanidad, no le importó, aleluya, enviar a este mundo a morir por nosotros, a lo más amado de Dios. Lo más amado del Padre es su único Hijo, su unigénito Hijo, porque el mismo Padre da testimonio de que su Hijo es el amado. Gloria al Señor. Él mismo dio testimonio cuando Jesucristo nuestro Señor fue bautizado por Juan el Bautista allá en el río Jordán. La Biblia dice que habló Dios de los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma contentamiento. Y nos dice el Señor: a Él oíd. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el Padre no escatimó ni a su propio Hijo por salvarnos a nosotros. Los dio, dice la Biblia.
sino que lo entregó por nosotros, lo entregó a morir en esa cruz para que el Señor pagara el precio de nuestros pecados con su vida, con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que, queridos amigos, amigas, recuerde esto, muy importante, solo Jesucristo salva. Jesucristo sana y Jesucristo liberta. Gloria al Señor Jesucristo. En el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas vamos a estar dándole lectura a el capítulo 7 de San Lucas. Alabado sea Cristo. Ya usted está cómodo ahí, ya agarró una libreta, una lapicera, una pluma, y vamos a darle lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. El siervo de un centurión estaba enfermo, y no era una simple gripe o una simple calenturita. La Biblia dice claramente que el siervo de este centurión estaba a punto de morir. Amén. En pocas palabras, cuando alguien está a punto de morir es porque ya está agonizando. Así decimos comúnmente en nuestros pueblos. Cuando sabemos que alguien ya está a punto de morir, dice, fulano de tal está agonizando, ya está dando los últimos respiros. Así estaba el siervo de este centurión. Estaba a punto de morir. Bendito sea el Señor. Y qué importante, queridos amigos y amigas, es saber que hay alguien que sana. Gloria al Señor. Cuando sabemos que hay alguien que tiene poder para sanar, pues acudimos a Él. Acudimos por ayuda, porque si alguien está necesitado, en este caso, está a punto de morir, se recurre a la ayuda. En este caso, este centurión seguramente había escuchado de los milagros que hacía y que sigue haciendo el Señor Jesucristo. De otra manera no hubiera enviado a llamarle, porque este hombre dice acá, versículo 3, fíjate lo que dice el versículo 3, anótala muy bien. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjate qué clara es la palabra del Señor. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él había escuchado hablar de Jesús. Alguien le había dicho a este centurión de que Jesús sanaba a los enfermos, no importando cualquier enfermedad que fuese, fuera lepra o fuera enfermedad de flujo de sangre o fuera parálisis, porque el Señor levanta a los paralíticos, el Señor sana toda enfermedad que para los hombres son incurables. Para Dios no hay nada imposible. El Señor sana de cáncer, el Señor sana de sida, el Señor sana de leucemias, el Señor sana de toda enfermedad, porque el Señor Jesucristo es unipotente. ¿Qué quiere decir unipotente? Él es todopoderoso, todo lo puede, y la palabra de Dios dice que ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, qué importante es oír hablar de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos los que predicamos la palabra de Dios? Hablamos de Jesucristo. Predicamos la palabra de Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo. A nadie más.
Eso es la predicación del Evangelio. Aleluya. Comunicar la palabra de Dios. Comunicar la buena noticia para que los que escuchan crean en el Señor. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio. De que oigan de Jesucristo. Que escuchen de Jesucristo. Porque solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo sana. Solamente Jesucristo liberta. Hoy en día sale tanto charlatán ahí, brujos, hechiceros anunciándose en los canales de televisión que ellos pueden ayudarte y sanarte y que los maestros de aquí, que los maestros de allá, que nosotros le podemos ayudar en su problema, son puros charlatanes. Esos son puros engañadores y mentirosos. El único que te puede realmente ayudar, librar, salvar y perdonarte tus pecados y darte salvación y vida eterna se llama Jesucristo. En el libro de los Hechos, apunte esta cita si no la han anotado, en el capítulo 4 y versículo 12, el apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación. En nadie más hay salvación. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, hay salvación. Y con la salvación vienen tantos beneficios. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo salva, también sana y te liberta. Trae el Señor sanidad y liberación juntamente con la salvación de nuestra alma. Yo cuando me entregué al Señor Jesucristo estaba todo lleno de vicios, estaba enfermo, bendito sea el nombre de Cristo, pero cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me permitió escuchar su palabra, bendito sea su nombre, porque digo, me permitió escuchar su palabra, porque aún eso es concedido por Dios, el escucharle. Gloria al Señor. Es Dios abriéndonos el oído para escuchar su palabra. Por eso Dios dijo, el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquellos que Dios les concede, aleluya, poder escuchar la palabra del Señor. En este caso, este centurión había escuchado, dice aquí, oiga, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Fíjese qué importante. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le produjo a este hombre, al haber oído hablar de Jesús, le produjo fe. Gloria al Señor. Este hombre que tenía a su mando 100 soldados, eso es un centurión, un jefe de 100. Alabado sea Cristo, de 100, era jefe de 100 soldados romanos. Era un hombre con autoridad. Un hombre, oiga, que no cualquiera se le podía acercar. Era un hombre que, alabado sea Cristo, tenía poder y tenía autoridad de parte de Roma. Bendito sea el nombre de Cristo. Mas sin embargo, este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, eso le provocó lo que la Biblia dice que produce el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce escuchar con atención a la palabra del Señor? Bueno, produce fe. Amén. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando este hombre centurión oyó hablar de Jesús, dice que hizo algo. Él le dio una orden a unos siervos de él para que fueran a donde se encontraba el Señor Jesucristo. Dice, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Rogándole al Señor Jesucristo que viniese y sanase a su siervo. Amén. Él sabía, este hombre centurión,
este hombre había oído hablar de Jesús y seguro que había oído de las maravillas, los milagros, de las sanidades que el Señor Jesucristo andaba haciendo. Gloria al Señor. Y por eso le manda a traer para que venga a sanar a su siervo. Porque la Biblia dice que este centurión amaba mucho a su siervo, lo tenía en grande estima. Amén. Gloria a Dios. Como muchas personas que estiman bastante a sus trabajadores, hay hombres que realmente son buenos patrones, buenos jefes. En este caso, este centurión era un hombre que tenía un buen corazón, podemos decir así, y que estimaba a su siervo. Hay patrones que son más prepotentes, hay patrones que no les importan mucho los siervos, pero a este hombre sí le interesaba que su siervo fuera sanado. Le tenía cariño, le tenía estima a su siervo, y por eso mandó traer al Señor Jesucristo rogándole que viniese a salvar, a sanar a su siervo. Ahora vemos el versículo 4. Vemos a los siervos que envía el centurión. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjese que este centurión tenía gracia para con el pueblo de Israel, para con el pueblo de Dios. Dice que le dijeron a Jesús estos siervos que el centurión era digno de que le concediera al Señor lo que él estaba pidiendo, porque, fíjate lo que dijo, porque ama a nuestra nación. Este hombre era un gentil, era un hombre romano, no era judío. Y fíjese lo que dice. Los siervos de este centurión le dijeron a Jesús que él era digno de que el Señor le concediera su petición porque ama a nuestra nación. Amar a la nación de Israel es una bendición, queridos amigos y amigas. Hay gente que maldice a la nación de Israel. Hay gente que está en contra de los judíos. Hay gente que maldice a los judíos y eso está muy mal. Amén. Hay una maldición para aquellos que maldicen a Israel. Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir a los que lo bendijeren, pero también le dijo el Señor que iba a maldecir a los que lo maldijeren. Fíjese que aquí los siervos de este centurión están dando testimonio al Señor Jesucristo de que este hombre centurión romano, no era judío, era un gentil, pero dice la Biblia que es la verdad, que es la palabra de Dios, de que este hombre amaba a la nación de Israel, amaba a la nación de los judíos, que es Israel. Gloria al Señor. Y esto es agradable ante los ojos de Dios. No maldiga, querido amigo, amiga, no maldiga a Israel. Bendiga a Israel. Oremos por ese pueblo. Aleluya. Bendigamos al pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Aunque a mucha gente no le gusta, pero la Biblia lo dice. Amén. Ellos son el pueblo escogido de Dios. A Dios le plació escoger ese pueblo. Aleluya. A Dios le plació tomar ese pueblo para Él. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Nosotros somos bendecidos por medio de ese pueblo. ¿Sabe usted que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, según la carne, Él era judío? Él era judío, era descendiente de David. Alabado sea el Señor. Y por medio de Él nosotros somos adoptados pueblo de Dios también por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amigo, amiga, si usted no sabía, ahora ya sabe que debemos de bendecir al pueblo judío. Debemos de bendecir
al pueblo de Israel, no maldecirlo jamás, sino bendecirlo. Alabado sea Cristo. Este hombre, mire, ya había bendecido a Israel, ya había bendecido a la nación de Israel y le vino bendición a él también. Fíjese lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Jesús fue con ellos, escuchó las palabras, escuchó el ruego de este centurión a través de estos siervos que él envió. Entonces dice, pero Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese, este hombre era un hombre humilde, aunque tenía poder y autoridad. Vemos que manifestó humildad ante Dios y le dijo, no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. No soy digno, Señor. No me siento digno de que tú llegues a mi casa y estés bajo mi techo. Me siento indigno. Le envió a decir a través de unos amigos. El verso 7 dice, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero fíjate, aquí hay algo tan importante que debemos de tenerlo nosotros también. Fíjate lo que dijo este hombre. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra. Este hombre tenía una fe, alabado sea el Señor, que sabía que no era necesario de que el Señor personalmente llegara a su casa. Dijo, Señor, no me siento digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra. Él tenía la fe de que si el Señor solamente decía la palabra de que su siervo sanara, sanaría. Mira qué fe la que este hombre había adquirido solamente por haber oído hablar de Jesús. Qué importante, querido amigo, oír la palabra de Dios, oír de Jesucristo, oír de su santa y bendita y eterna palabra. Es tan importante, se da cuenta, este hombre ya estaba lleno de fe por haber oído hablar de Jesús. Querido amigo, qué bueno que estás oyendo hoy la palabra, pero que no sea hoy la única vez. Síguela oyendo, sigue escuchando. Es más, busca una iglesia cristiana, gloria al Señor, y acércate a un culto donde se alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acércate ahí para que escuches más y más la palabra de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y le da una explicación. Le dice al Señor por qué él también es un hombre de autoridad. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Verso 9, mire. Ay, qué bueno, qué lindo es el Señor. El versículo 9, fíjate lo que dice, ¿ok? Examínalo bien. Eso le provocó al Señor alegría. ¿No sabe usted cuánto el Señor Dios nuestro se agrada cuando le creemos a Él? Si algo le provoca gozo y alegría a nuestro Dios, es que pongamos toda nuestra confianza en Él, que le creamos de todo corazón al Señor Jesucristo. Amén. Naturalmente que si nosotros creemos, yo le dije que nuestro tema es Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo liberta. ¿Y cuándo el Señor va a hacer esto que necesitamos? Cuando le creemos. El Señor se alegró tanto al recibir las palabras que este centurión le está enviando ahora a través de sus amigos, de unos amigos de él. Y el Señor reacciona con alegría, reacciona con gozo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Amén. Eso lo encuentra usted en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe, pero este hombre agradó al Señor Jesucristo. Agradó a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le agradó las palabras que le envió este centurión. Y fíjate cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo al escuchar las palabras que este hombre le envía. Amén. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Oiga, Jesús se maravilló de él. Se maravilló del centurión, de cómo está manifestándole la fe hacia el Señor. Le está manifestando la confianza hacia el Señor. El Señor se maravilló de él. Gloria a Dios. También Dios se puede maravillar de ti si tú le crees a Dios. Si pones la confianza en Dios totalmente. Si le crees realmente de todo corazón al Señor, vas a hacer que el Señor se maraville de ti también. Se maravilló del centurión. Aquí lo dice. El Señor se maravilla. El Señor se alegra. El Señor se deleita. El Señor se goza cuando le creemos a su palabra. Cuando creemos en Él con todo el corazón, el Señor se alegra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice. Y volviéndose, dijo a la gente. Venía mucha multitud, venían discípulos del Señor y venía mucha multitud siguiendo a Cristo. Entonces el Señor, cuando se maravilló de lo que le dijeron los amigos del centurión, Él se volvió a la gente, hacia la multitud, para decirles algo. Amén. Quería enseñarles algo también a ellos. Quería el Señor en ese momento que se maravilla de lo que el centurión le dice, se vuelve hacia la gente, hacia la multitud, se volvió hacia ellos para decirles algo muy importante. Gloria al Señor. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, ¿qué fue lo que Jesús les quiere comunicar? ¿Sabe lo que les dijo? Que ni aún en Israel, o sea, está diciendo el Señor Jesús, ni aún en la gente que es de mi pueblo, porque Israel es su pueblo, es lo suyo. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11, dice, a lo suyo vino, lo suyo, su pueblo, su gente, y los suyos no le recibieron. Pero en este caso, el Señor está maravillado de la fe de este centurión. Está alegre el Señor, contento de que había alguien ahí que le había creído de todo corazón. Y volviéndose a la gente, les dijo a la gente, a la multitud que venía con él, os digo que ni aún en Israel, oiga lo que dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se volvió hacia la gente, le digo, os digo que aún ni en Israel, en su pueblo, no he hallado tanta fe como en este hombre. Amén. ¿Se da cuenta lo que alegra al Señor? De que le creamos. ¿Y qué es lo que entristece a nuestro Dios? A nuestro Dios le provoca la tristeza, la indiferencia de las personas. La incredulidad de las personas a nuestro Dios le provoca tristeza. Nuestro Señor tiene corazón y tiene sentimientos, igual que nosotros. ¿Por qué cree que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? A Dios le pesa en su corazón cuando hay incredulidad en la gente. Cuando la gente rechaza la invitación que el Señor está haciendo hacia las personas, al Señor le duele en su corazón. En una ocasión, Jesús estaba a las afueras de Jerusalén. Y ahí se puso triste el Señor. Y con lágrimas en los ojos dijo el Señor, hablando de la gente de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo te quise juntar
como la gallina junto a sus polluelos, y no quisiste. Estaba triste el Señor en ese lugar, porque Dios les había enviado profetas, les había enviado palabra para que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de corazón, y en lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse a Dios, ¿sabe lo que hacían? Mataban a los profetas, los apedreaban a los siervos de Dios que les enviaba el mensaje del Señor con ellos. En lugar de recibir la palabra que el Señor enviaba para que ese pueblo se volviera a Dios de todo corazón, en lugar de arrepentirse, apedreaban a los que el Señor enviaba y los mataban a pedradas. Le dolía en su corazón de que el Señor les había llamado, pero ahí dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Quiere que muchas veces el Señor les envió la palabra a través de los profetas. Dice: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Muchas veces lo quiso hacer el Señor, y les dice el Señor: y no quisisteis. Y no quisiste. En esa ocasión el Señor estaba triste por la incredulidad de su pueblo y por la indiferencia hacia Él, por la indiferencia al mensaje que Dios enviaba, por rechazar el llamado de Dios. Dios se entristece. Dios se pone muy triste cuando Dios está llamando al pueblo, a la humanidad, al arrepentimiento, y las personas no quieren hacerlo. En este caso el Señor está maravillado, está alegre, está feliz, porque había un hombre que le había creído de todo corazón, que dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo envía solamente la palabra, da la palabra, di la palabra, y mi siervo será sano. Y ahí se maravilló el Señor Jesucristo de esas palabras, y vuelto al pueblo, vuelto a la gente que le seguía, le dijo el Señor: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Dios le agrada que le creas. Dios se deleita con aquellos que le creen de todo corazón. Y dice el versículo 10: y al regresar a casa los que habían sido enviados, ¿qué pasó? Este hombre estaba agonizando, y ahora cuando regresan estos hombres que habían sido enviados al Señor Jesús, lo hallan sano. Dice: hallaron sano al que había estado enfermo. Estaba agonizando, pero cuando ellos regresan de estar hablando con el Señor Jesucristo, al regresar lo encontraron sano. ¿Por qué lo encontraron sano? Porque el Señor envió la palabra que le pidió el centurión. El centurión le dijo solamente: da la palabra. Y seguro que el Señor dio la palabra, porque al regresar lo encontraron sano al que estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. ¿Se da cuenta? Cristo salva, Cristo sana. Cristo sana. Gloria al Señor. Y aunque se vea el caso como que ya está perdido, ay, si tú le clamas a Dios de corazón, el Señor te libra. El Señor en su misericordia te concede la petición. Gloria al Señor. El siguiente versículo, versículo 11. Acá tenemos otro acontecimiento muy importante. Gloria al Señor. Del poder de Jesucristo. Jesucristo levanta a los muertos, resucita a los muertos. Alabado sea Cristo Jesús. Y déjeme decirle que la mayoría de gente en el mundo camina muerta en espíritu. Aquí podemos entender en este capítulo 7 y versículo 11 de un encuentro entre la vida y la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo salva, sana y liberta. Dice la Biblia, la palabra de Dios, verso 11: aconteció después
que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Siempre al Señor lo acompañaban los discípulos y siempre iba con él una gran multitud de gente. Mucha de esta gente le creía al Señor. Otros iban ahí porque eran personas curiosas, amén, que les gusta estar viendo a ver qué hacen por ahí, a ver si sale algún enfermo, a ver si levanta algún paralítico. Pero lo importante es que ahí iban, y qué bueno, porque de alguna manera o de otra escuchaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Iba la multitud de los discípulos y de la gente, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y este difunto era un joven que era hijo único. Usted se puede imaginar el terrible dolor y tristeza de la madre, porque ahí iba la madre de este joven. Y era una mujer que ya no tenía marido, era viuda. Y era el único hijo. La Biblia no dice por qué había muerto, pero ya lo llevaban a enterrar. Ya estaba el hoyo preparado, ya iban rumbo al cementerio. Y podemos decir que para esta mujer, la madre del difunto, de este joven, podemos decir que ya ella iba sin ninguna esperanza de que ya no se podía hacer nada para salvar a su hijo, para librar a su hijo. Ya va en el cajón, ya va ahí en el féretro y ya está preparada la sepultura. Ya van rumbo al cementerio. Pero oiga, se encontraron con el que da vida. Se encontraron con el omnipotente Dios que hizo los cielos y la tierra. Se encontraron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien las sagradas palabras de Dios, la Escritura dice que por Él fueron hechos todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Se encontraron con el Dios Todopoderoso. Alabado sea Cristo. Dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, que si no ve el Señor, claro, el Señor todo lo ve. Miró a la madre de este joven que llevaban a enterrar. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios que se compadece, un Dios que es misericordioso. La Biblia dice que nuestro Dios es grande en misericordia, es muy lento para la ira, pero es muy grande en misericordia. Él se compadece. Él no le gusta verte llorar. Él se compadece cuando tú lloras. Lo que pasa es que a veces nosotros no corremos a Él como debemos de correr. No nos acercamos a Él como debemos de acercarnos. Nosotros somos, ¿cómo le diré?, muy indiferentes. Amén. En este caso vemos a esta mujer que estaba llorando y tenía mucha razón por qué llorar. Era su único hijo. No tenía marido. Ya había enviudado. Y lo único que tenía era su hijo. Y ya parecía que era un caso perdido porque lo llevaban ya a la sepultura. Pero Jesús, que es bueno, clemente y misericordioso, dice la palabra del Señor, cuando el Señor la vio, a esta madre triste, porque llevan a su único hijo a enterrar, se compadeció de ella. Amén. Y le dijo, qué lindo es el Señor, mire qué palabras, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Al tocar el féretro, vamos a decir el cajón mortuario,
El Señor toca, y cuando toca, los que llevan a este joven cargando se detienen, se detuvieron. Y ahí Jesús habló al difunto, al cadáver de este joven. Le habló. Mira lo que dice la palabra. Esta fue la palabra que le habló Jesús, nuestro Señor. Le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Ese es el Cristo que yo predico, amigo. Ese es el Cristo, queridos hermanos, que predicamos, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, que liberta a los cautivos. Le dijo al joven que está ahí muerto: a ti te digo, joven, levántate. Aleluya. Entonces se incorporó el que llevaba, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aleluya. En ese momento se lo entrega vivo a su madre. Cristo salva. Cristo levanta a los muertos, resucita a los muertos. Aleluya. Y Cristo liberta. No nos alcanza el tiempo para hacer algo, pero déjeme decirte, el próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con este tema tan importante. Amén. Lo que es la liberación, que el Señor nos liberta del pecado, que el Señor, aleluya, cuando llega a nuestra vida, a nuestro corazón, nos hace totalmente libres. Querido amigo, y si tú quieres, hoy puedes ser libre. Hoy puede el Señor, aleluya, darte vida. Hoy puede el Señor libertarte, sanarte si estás enfermo. Voy a orar. Y si tú quieres ahí, abre tu corazón a Jesús. Invoca el nombre del Señor. Dile: Señor Jesús, yo en esta hora abro mi corazón a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Quiero que tú reines de hoy en adelante en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre. Y así mismo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos los que están ahí, Señor, padeciendo una enfermedad, Dios mío. Les he hablado que tú, Señor, sanas, que tú libertas, que tú salvas. Señor amado, confirma tu palabra para tu gloria, sanando al enfermo, Señor, libertando al cautivo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, para tu gloria y para tu alabanza, que tu palabra sea confirmada en cada uno de los que han oído tu palabra, Señor. Sana a esos enfermos, Dios mío. Señor, sánalos para tu gloria y para tu alabanza. Que estas personas sepan, que estas personas conozcan que tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor. Aleluya. Señor, cualquiera que sea el achaque, la enfermedad, para tu gloria y para tu honra, sean sanados, sean librados, sean libertados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y quedamos pendientes para el próximo jueves para continuar con este lindo tema. Que la paz de Cristo sea sobre cada uno.